Continuamos en Despierta con CDN. Hoy nuestra entrevista de medios conjuntos de El Caribe y CDN. Nuestro invitado para el día de hoy es Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, a quien le damos la bienvenida. En nuestro set, Nelson Rodríguez, como director del periódico El Caribe, Albanelli Familia, directora de CDN Radio y Televisión, el señor Héctor Linares, subdirector del periódico El Caribe, Catherine Hernández y quien les habla. Buenos días al señor Macarrulla. Buenos días a todos ustedes y la verdad que me siento distinguido contando con ese elenco de gente aquí juntos y para entrevistarme. Buen día, ministro. Bueno, vamos a comenzar por Santiago y montado en teleférico. Se hizo un anuncio y se anunció un pase mágico, que el teleférico que iba por los Alcarrizos, los recursos, van a ir para Santiago porque ahora el metro va para los Alcarrizos, pero no se dieron mayores detalles de cuánto es el presupuesto, si eso está consignado ya. Usted podría ampliarlo un poco porque ya veo que hay movilidad de tierra en Santiago. No, el proyecto empezó y lo que se hizo fue que el presupuesto que tenía el teleférico de Santo Domingo, que se había proyectado desde la administración anterior en 10.000 millones de pesos, se va a utilizar una parte para el tramo de los Alcarrizos hasta la autopista Duarte y la diferencia se va a utilizar en el teleférico de Santiago de los Caballeros. Eso no hubo que licitarlo ni nada porque estaba todo licitado y el proceso agotado ya desde la gestión anterior. Lo único que se están optimizando los recursos porque el tramo que se le recortó al teleférico de los Alcarrizos va a ser suplido por la extensión de la línea 2 del metro. Entonces ya con eso iniciamos el proceso de inversión en transporte masivo en la ciudad de Santiago, que va a tener dos modalidades, el teleférico y un monorriel. El monorriel está en proceso de ingeniería y la licitación se estima que empezará a final de año. Usted habla de 10.000 millones, pero dice una parte y la diferencia. ¿Cómo van a estar distribuidos? El de Santo Domingo alrededor de 3.000 millones de pesos y el resto el de Santiago, de los 10.000 que habían sido aprobados anteriormente. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí en CDN y El Caribe. Escuchábamos a los industriales decir que ya basta de cortoplacismo cuando se va a discutir una reforma fiscal, pero después al otro día escuchábamos al director del presupuesto decir que la reforma va o va, porque necesitan el dinero para el presupuesto del 2022. ¿Cuál es la posición de la presidencia? ¿Va una reforma o se va a discutir tranquilamente en el CES? En este momento todavía no hay nada definido respecto a la reforma. Se están evaluando alternativas, se están consultando sectores, iremos al CRES oportunamente, pero en este momento no hay definición. Y ya el presupuesto del año que viene ha sido sometido al Congreso con su soporte financiero. O sea que en este momento nosotros todavía no podemos entrar en ningún tipo de detalle porque también estamos analizando los resultados que estamos teniendo este año, que son espectaculares. O sea, nosotros al día de hoy prácticamente no tenemos déficit fiscal acumulado. Eso es un hito histórico. Al mes de septiembre el déficit era prácticamente cero y estamos proyectando apenas un déficit fiscal del 1%, cuando originalmente todos los organismos multilaterales y las instituciones de calificación de riesgo proyectaban de un déficit entre 4 y 5%. Vamos a tener un resultado espectacular. Y así, analizando todos los indicadores macroeconómicos que al día de hoy y lo que se está proyectando a diciembre, eso nos lleva o nos impone una revisión de todo lo que tiene que ver con reforma fiscal, con presupuesto, porque realmente estamos teniendo un desempeño espectacular. Entonces, ¿habrá el dinero para reforma policial? ¿Habrá el dinero para salud? ¿Habrá dinero para educación? Todo sí, eso, más ingresos. Todo eso está en proceso de evaluación. Es muy probable que para toda la reestructuración, todas las transformaciones que estamos prometiendo, se necesite algún tipo de ingreso adicional, pero no es el momento para nosotros entrar en esa discusión ahora, porque lo más importante es que hemos tenido sorpresas muy favorables.
O sea, vamos a terminar un año prácticamente sin déficit, con alrededor de un 1%. Vamos a terminar un año con reservas monetarias entre 12 y 13 mil millones de dólares, más del doble del mejor año que ha registrado la historia de la República Dominicana, inversión extranjera por más de 3 mil millones de dólares. Y si analizamos cada uno, la deuda externa del sector público no financiero va a disminuir más del 5% del PIB, vamos a tener un crecimiento de 10% y cuidado si un poco más. O sea, vamos a tener quizás el mejor desempeño económico de toda la región latinoamericana. En un año donde hemos tenido que enfrentar la coyuntura de la crisis sanitaria y a la vez hemos iniciado las transformaciones estructurales que esta sociedad demanda por años y que no habían sido atendidas por ningún gobierno. Y ustedes saben el gran programa de transformaciones que nosotros tenemos en áreas vitales como la salud, agua, migración, policía, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hemos tenido la habilidad de atender la coyuntura, lamentablemente producida por una catástrofe mundial, y nuestro programa de gobierno, que fue diseñado con bastante anticipación y que trabajamos durante 3 años, desde una unidad que creó el presidente, en ese entonces candidato Luis Abinader, que se llamó el Gabinete Presidencial durante el periodo de campaña. Eso yo creo que va a ser objeto de un reconocimiento de todos los dominicanos, y entenderán que cualquier medida que se tenga que tomar que implique algún tipo de sacrificio para garantizar la sostenibilidad fiscal y social y política de la República Dominicana en los próximos años, todo el mundo va a estar de acuerdo en que nos merecemos la oportunidad para que garantizarle sobre todo la sostenibilidad y la paz social que este país necesita. Si eso conlleva una reforma fiscal, lo haremos, y lo haremos de forma tal que proteja a los sectores más vulnerables. Si no requiere la reforma fiscal y conlleva algún tipo de compromiso, sobre todo bajo un pacto social que involucra al sector empresarial, básicamente el tripartismo, que ha dado muchos resultados históricamente aquí, donde participan los empleados, los empleadores, los empleados y el gobierno, también pudiera ser un esquema de esa naturaleza. O sea, yo creo que la República Dominicana ahora tiene múltiples oportunidades, un desempeño de una gestión exitosa en un primer año completo. Obviamente hay que esperar, nos quedan todavía 2 meses para terminar el año. Y algo muy importante, hemos reducido significativamente el gasto corriente, a pesar de que tenemos gastos extraordinarios para enfrentar la pandemia. Pero hemos hecho un ejercicio racional de los gastos corrientes y podemos mostrar resultados y ahorros. Por ejemplo, en los gastos superfluos, nosotros podemos mostrar ahorros de alrededor del 0.5% del PIB. Y eso yo creo que habla muy bien de una gestión presidencial. Ministro, usted señalaba que estamos en un momento de superávit o de equilibrio presupuestal. Ahora, mi inquietud está, ¿a qué se debe? ¿Han aumentado los ingresos o se han disminuido los gastos? Porque se habla que hay un rezago en los gastos de inversión, que se proyectó una suma y un porcentaje y que no está ni por la mitad de a 9 meses. Ha habido una combinación de todo y te lo voy a explicar. Ha habido un ahorro importante del gasto corriente, como te expliqué. Ha habido un ahorro del gasto o de las inversiones. Pero eso tiene una justificación. La economía dominicana, habiendo reducido el gobierno la inversión pública, ha crecido 13%. Si nosotros hubiésemos realizado la inversión pública que se programó, íbamos a sobrecalentar la economía.
Sin eso hemos crecido 13%. Y te voy a explicar por qué se ha dado ese fenómeno. Pero mira la incertidumbre que se nos creó al momento de tomar la decisión. Si nosotros hubiésemos sobrecalentado la economía más, íbamos a entrar en un problema de abastecimiento. Porque no hay forma de tú abastecer una demanda superior a la que tenemos hoy con el crecimiento económico. Porque no hay productos, no aquí, a nivel mundial. Tú me dirías, bueno, ¿por qué no importamos? Pero es que no hay productos, no hay transporte, la logística no es para transportar, no está disponible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros fuimos jugando? A un crecimiento económico robusto, el más grande hasta este momento de Latinoamérica, atendiendo las inversiones públicas en los sectores donde el sector privado no ha ido a invertir. Porque ese crecimiento ha sido estimulado por dos motivos. Primero, inversión privada, inversión extranjera de alrededor de 3.000 millones, como se proyecta para este año, y también a un estímulo monetario que en su momento a través del Banco Central alcanzó alrededor del 5% del PIB. Entonces, esa combinación en un periodo de crisis y de mucha incertidumbre, porque la verdad que estamos en el peor momento para planificar, porque nadie sabe lo que va a pasar con el precio de los commodities, lo que va a pasar con la misma pandemia. O sea, con todas esas incertidumbres, nosotros fuimos capaces de ir armonizando el interés de la República Dominicana, las transformaciones estructurales que estamos implementando, sin perder de vista que los sectores productivos locales necesitaban salir de la pandemia con la menor frustración posible para incorporarse al crecimiento y al desarrollo como está pasando. Se han recuperado las plazas de trabajo que se perdieron. El sector turístico, que fue el más afectado en la pandemia a nivel mundial, está en franco crecimiento, alcanzando ya niveles récord de reservaciones. El sector zona franca ha crecido. La construcción ha crecido más del 30%. O sea, sobrecalentar la economía más allá de esos parámetros hubiese sido catastrófico desde el punto de vista de inflación. Porque todo eso lo hemos logrado con una inflación relativamente controlada en un momento en que es dificilísimo eso por el precio internacional de los commodities. Pero también hemos logrado eso garantizando las reservas monetarias más altas históricamente en la República Dominicana. Y eso suena simple, pero la confianza que eso da a los agentes económicos no tiene forma de medirse. Entonces, todo eso es lo que nos va a permitir haber reducido el gasto, haber reducido la inversión pública y haber tenido los resultados de crecimiento, de asistencia a los sectores más desposeídos en los momentos de la pandemia. Y yo creo que el gran driver de esos resultados ha sido la confianza que generamos en el sector privado, el estímulo oportuno que se hizo desde la política monetaria de alrededor del 5% del PIB para dinamizar la economía, básicamente orientado a estimular la pequeña y la mediana empresa, pero también a que el Estado Dominicano, la gestión de este equipo de gobierno, ha ahorrado una cantidad significativa de gastos que no eran necesarios. Ministro, usted ha mencionado cosas interesantes, que la economía crece de forma que ni siquiera se esperaba, que se han recuperado los sectores económicos y dice que se han disminuido gastos y que la situación del país es muy buena. Al menos tiene una proyección de ser muy buena, incluso mejor que en años anteriores. Usted sabe que nosotros somos un medio interactivo y recibimos de manera permanente, digamos que inquietudes de la gente. Cuando salió el documento que no reconoce como suyo el gobierno dominicano, que habla de una reforma fiscal que tiene contenido que ha hecho sentir mal a más de un sector,
Mucha gente se preguntó si la economía está tan buena y va a estar mucho mejor, ¿por qué hay que llegar a una reforma fiscal? Eso es lo que estamos evaluando, porque, y tú me dirás, pero no debiera ni evaluarse. Te voy a decir por qué lo estamos evaluando. Porque nosotros lo que estamos tratando es, desde una reforma fiscal, primero tratar de corregir distorsiones que tiene la arquitectura tributaria de la República Dominicana. Si usted analiza el comportamiento de los ingresos de la República Dominicana, descansa básicamente en 4 sectores. Y hay muchos sectores que no tributan. Eso es un problema que hay que resolverlo en algún momento. Yo no digo que este es el momento adecuado y por eso estamos evaluando. Pero también nosotros tenemos que garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera, y monetaria, social y política de la República Dominicana más allá de la coyuntura actual. Entonces, por eso se está evaluando. Pero esa versión de reforma fiscal que salió en los medios no se corresponde con la realidad. Nosotros no tenemos un producto elaborado y ni siquiera se ha contemplado figuras como las que salieron ahí. Ahí salió una aberración que si la implementamos sería agravar la situación que hay ahora. Por ejemplo, la escala de impuestos para la persona física, que salió en esa versión que circuló. Eso fue estructurado con mala fe, porque realmente, si aquí hay un sector que hay que revisar su carga tributaria, esa es la clase media. Entonces, nosotros, esas son las cosas que deben corregir una reforma fiscal integral en el momento que se haga, sea ahora, dentro de 1 año, dentro de 2 años o dentro de 5 años. ¿Podemos decir entonces que ese documento, quien lo hizo o quienes lo hicieron o quienes lo circularon, lo hicieron con mala fe? No pudiera decirte, habría que preguntarle a ellos, pero no se corresponde con la realidad. ¿No la hizo el gobierno? No. O sea, ese no ha sido el planteamiento que se ha discutido en el seno del gobierno para una eventual reforma fiscal. No. Tiene elementos que se han discutido, pero no con esas figuras. Porque nosotros hemos discutido la escala de impuestos sobre la renta de la persona física, de la persona jurídica y demás, pero no de esa forma. O sea, para mí hay cierta manipulación. El interés con el que lo hicieron, a lo mejor por ignorancia, a lo mejor por un interés político, no, lo desconozco. Ministro, al igual que los precios que preocupan a la ciudadanía, también preocupa la inseguridad ciudadana. Recientemente se ha anunciado una reforma policial en la que el sistema 911 tendrá una participación y un rol importante. ¿Cuáles son las estrategias que se van a desarrollar desde el 911 para estar atentos a lo que ocurre en las cámaras corporales de los agentes policiales, los vehículos? ¿Quiénes estarán al frente de esa iniciativa? Bueno, la reforma es puntualmente sobre la Policía Nacional. El 911 es un auxiliar, si lo queremos decir de alguna forma, porque el 911 tiene una función totalmente diferente. Es para responder a emergencias. Claro, la policía hace un servicio que descansa en gran parte, no un 100%, un porcentaje importante del servicio de la policía se coordina a través del 911, igual que las ambulancias, los bomberos. Sí, la pregunta se la hago porque ayer entrevistamos a Servio Tulio Castaño, quien trabajó de frente en este proceso. Y él incluso comentaba que las imágenes que surjan de esas cámaras van a llegar al 911 y ahí alguien tiene que estar auscultando, revisando lo que va a ocurrir. Por lo tanto, se eleva la responsabilidad del sistema 911 nada más a un mecanismo de emergencia. No, de hecho, hoy en día, antes de la reforma, el 911 asiste a todas las agencias de respuestas de emergencia en la República Dominicana. El 911 tiene más de 5.000 cámaras dispersas en todo el territorio nacional. Y esas son en gran medida un auxiliar de la policía para su trabajo preventivo y correctivo y represivo. O sea, las cámaras identifican acciones, identifican personas, eso está funcionando. Ahora, cuando se incorporen las cámaras a los agentes, vamos a tener, como usted dice, quizás una participación un poco más activa, ampliada, pero toda la infraestructura del 911 está preparada para eso. Pero además, en la semana que viene, el 911 va a donar 500 kits para los vehículos de la policía, que van a tener cámaras los vehículos de la policía
interna y externa, grabadoras para grabar lo que hablan los policías adentro y en el entorno del vehículo, GPS para monitorear todo el movimiento de los vehículos, y todo eso va a ser monitoreado desde el 911 con personal de la policía, que de hecho hay internamente trabajando en el 911. Antes que salgamos del tema 911, vayamos a la pausa comercial. ¿Sabe usted que en la ciudadanía se escuchan voces que advierten del deterioro del sistema 911? Incluso en el caso de Leslie Rosado se habló con fuerza sobre ese particular. ¿Le preocupa a usted eso? Bueno, a mí, obviamente que sí, pero realmente no todo es como se dice, porque, por ejemplo, en el caso de la señora, se puso en evidencia que la unidad del 911 llegó en 11 minutos al sitio donde ella se encontraba, pero también era muy difícil identificar su posición porque ella llamó en movimiento. O sea, ella llamó cuando era perseguida. Entonces, el 911 necesita una ubicación y demás. Ahora vamos a implementar un GPS con el celular, que cuando usted llama al 911 desde su celular, ya nosotros vamos a ver si usted está moviendo y demás. Pero en ese caso, a pesar de toda, y quizás la misma situación de presión en que llamaron, no le permitía identificar ni siquiera por dónde iban transitando. Creo que fue la hija que interactuó. Lo bueno del 911 es que todo queda grabado. Todo queda grabado y se puede evidenciar. Obviamente, yo no le estoy tratando de justificar que estamos dando un servicio en el nivel de eficiencia y la calidad que se merece la sociedad, pero estamos trabajando para mejorarlo. Tenemos que hacer una pausa, señor Macarrulla. Regresamos en breves instantes con esta parte de la entrevista al ministro de la Presidencia. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Nuestra entrevista de medios conjuntos el día de hoy es a Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. Ministro Macarrulla, su abogado Miguel Valerio solicitó a la Procuraduría que le notificara una denuncia que presentó un movimiento cuyo nombre no viene al caso, además que no me acuerdo. ¿Ya se analizó esa denuncia? ¿Va a haber alguna iniciativa sobre el caso de que se trata? Yo estoy esperando que mi abogado analice la denuncia, pero realmente eso no tiene ningún fundamento. Es un proyecto que hace más de 15 años que se firmó un contrato con el Estado Dominicano. ¿Eso es de la Nueva Victoria? No, eso fue lo de San Sucío. Ah, esa noticia de San Sucío. Eso tiene más de 15 años que se firmó por el Estado Dominicano. Eso fue un contrato que se sancionó en el Congreso, un Congreso que en ese momento era de la oposición, o sea, que participaron los dos partidos, y que a final de cuentas el Estado no ha cumplido. Inclusive tiene una deuda con nosotros. No, pero eso no vale la pena discutirlo. Lo que pasa es que hay un interés en involucrar al ministro de la Presidencia en actos que no son legales y no lo han podido hacer. Bueno, con lo de la Nueva Victoria lo han tratado de meter en el hoyo a usted. También. ¿Eso se quedó de esos tamaños? No, eso está en la justicia, eso está en un proceso de investigación y al final de cuentas saldrá la verdad. Eso, de mi parte, el grupo nuestro mandó a hacer una auditoría que lleva 4 meses haciéndose. Y cuando estén los resultados yo la haré pública. Claro, eso no es vinculante porque es una auditoría que la mandamos a hacer nosotros, pero por lo menos aclarará cosas. Ahora, en este momento hay que dejarlo que la justicia siga revisando e identifique si realmente hubo algo mal hecho. Yo creo que en este momento el mejor trabajo que podemos hacer es esperar que la investigación que está haciendo la Procuraduría avance. Sí. Ministro, ¿cómo va el plan Vivienda Feliz que también dirige el Ministerio de la Presidencia? ¿Y cómo va el proyecto Domingo Sabio? Porque ese se quedó ahí, pero ustedes decidieron retomarlo a través de Urbe. No, el proyecto Domingo Sabio siempre ha estado en Urbe. Y, sí, y Urbe sigue estructurada igual, inclusive con el mismo director del gobierno anterior, porque han hecho un excelente trabajo. Eso sigue. Urbe está ahora trabajando en el litoral oeste del río y esos proyectos siguen y con el mismo programa original, porque nosotros hemos dado continuidad a muchas de las cosas que había iniciado el gobierno anterior, que nosotros entendemos que eran correctas y que vale la pena continuar. En el caso de Vivienda Familia Feliz, en este momento tenemos 12.000 unidades habitacionales en construcción.
récord histórico. Aquí en ningún año, ningún gobierno había hecho más de 7.000 viviendas. Ni siquiera cuando Balaguer, que era un presidente constructor. Entonces, eso va bien, es un proyecto novedoso porque el Estado no construye. El Estado lo que es un facilitador y le está dando la oportunidad para vivienda de interés social a más de 1 millón de dominicanos. Claro, nosotros no vamos a atender 1 millón de dominicanos, pero hay 1 millón de dominicanos que no tienen vivienda. Y otro 1 millón adicional que desde el punto de vista cualitativo se considera también como déficit habitacional. Esas son las viviendas que le falta el piso, que lo tiene de tierra, que el techo no es el adecuado, que no tienen servicios sanitarios. Pero nosotros tenemos un proyecto en 4 años de hacer 60.000 unidades. O sea que 60.000 familias dominicanas que nunca en su vida habían pensado poder tener una vivienda propia, van a poder adquirir, porque no se le está regalando nada, una vivienda. Ahora usted me dirá, si no tienen dinero, ¿cómo la van a adquirir? Nosotros hicimos un estudio de cuáles eran las verdaderas barreras que tenía el dominicano de ese sector de la población para poder adquirir una vivienda. Vimos el mecanismo en que podíamos asistirlo para superar ese obstáculo. ¿Cuál era? El inicial y la tasa de interés. Entonces ahí viene la mano amiga del Estado y va a subsidiar la tasa de interés y te va a dar parte del inicial. Hay unos parámetros, hay unas condiciones para poder optar. Eso se maneja desde el programa de asistencia social del Estado que se llama Supérate, que antes era el SUBEN. Ahí se cualifican las personas y se evalúan y prácticamente vamos a tener que hacer un sorteo, porque hoy en día hay más de 150.000 personas ya calificadas para optar y solamente vamos a poder hacer 60.000 en 4 años. Claro, el plan, si las condiciones económicas lo permiten, lo pudiéramos ampliar más adelante, pero ahora mismo nuestra planificación dentro del programa de gobierno, porque nada de esto es improvisado, son 60.000 unidades y hay en este momento 12.000 en construcción. El año que viene tenemos proyectadas 17.000 adicionales y el otro año 22.000 hasta llegar a las 60.000. Ministro, usted cuando señalaba el tema del 911, como que no dejó bien claro cuáles son las próximas iniciativas, o sea, hasta dónde está, en qué nivel estamos y hasta dónde pensamos llegar, que es en ese programa que incluso uno de los que tiene mejor acogida en la población. Sí. Mira, en el 911, el año que viene, a principios de año, entre enero y febrero, vamos a llegar a las 7 provincias fronterizas que estaban excluidas del 911. Ya incorporamos 4 provincias nuevas en este gobierno y con eso cubriríamos a nivel de asistencia de emergencia el territorio nacional completo cuando incorporemos las provincias fronterizas. Después de eso, ya para el año segundo semestre del año siguiente, el 2022 y el 23, vamos a tratar de lograr la cobertura nacional con las cámaras, porque a pesar de que hay muchas provincias que tienen hoy el servicio de la asistencia a la emergencia, o sea, los bomberos, la ambulancia y demás, no tienen las cámaras. Entonces, nosotros vamos a tratar de llegar al 100% del territorio nacional con las cámaras también antes de finalizar nuestro periodo de gobierno. Pero a partir de febrero tendremos cubierto el territorio nacional en cuanto a los servicios de emergencia. Ese otro proyecto del gobierno anterior que nosotros entendimos válido y que era correcto y que hemos ido ampliando. En este momento se están comprando las ambulancias, los equipos electrónicos, llevando las fibras ópticas a esos sectores para poder implementar todas esas ampliaciones y mejoras que se le están haciendo al sistema. Estamos trabajando de cerca y en armonía con la policía, porque hay una sinergia importante, pero no solo con la policía. El hecho de que el 911
tenga incorporado el control de las cámaras, eso sirve para muchas cosas. Sirve para la prevención, sirve para planificar los servicios de salud. O sea, hay temas interesantes en cuanto a la interacción del 911 con diferentes agencias o instituciones del Estado. Señor Macarrulla, cuando el presidente de la República fue a Santiago, anunció construcciones de obras de infraestructura por cerca de 41.000 millones de pesos. Dice el alcalde de Santiago y algunos medios de comunicación en Santiago que en el presupuesto para el año 2022 hay apenas casi 2.000 millones de pesos. ¿Cuál es la explicación que tendría el gobierno para quienes preguntan que dónde está presupuestado la inversión de Santiago? Bueno, la inversión del año que viene para Santiago no es 2.000 millones, es mucho más de ahí. Pero también muchas de esas obras que él anunció fueron iniciadas ya. Y parte de eso está, de las partidas económicas, está en el presupuesto actual. Yo te puedo hablar con propiedad de la parte del teleférico, que él lo anunció, y del monorriel. Entre los dos estaríamos hablando de unos 900, bueno, el teleférico serían unos 6.000 millones y el monorriel unos 600 millones de dólares, 6.000 millones de pesos y el otro 600 millones de dólares, y esas partidas están identificadas. Lo del monorriel es un financiamiento internacional casi seguro del gobierno francés, casi seguro, porque eso va a ser parte de una licitación, pero hasta ahora el que ha mostrado más interés es el gobierno francés, y lo otro es del capítulo que yo le dije, que se cortó el presupuesto del teleférico de Santo Domingo, que ya estaba en presupuesto. O sea, cada una de esas obras tiene su partida económica identificada. Ahí no hay ningún temor, porque sería imposible inclusive iniciar la obra sin tener identificada la partida económica. Ministro, en sus funciones está en gran medida quizás hacer seguimiento de grandes planes, anuncios que hace el Poder Ejecutivo, específicamente el Presidente de la República. El 20 de septiembre de 2020 se anunció la llamada APP del sur del país, específicamente de Barahona, un fondo de inversión participativo. En ese momento se habló que cualquier dominicano que quisiera podría participar. ¿Qué ha pasado con ese proyecto que parece verse dilatado en el tiempo, al igual que los corredores de la capital? Sabemos lo que ocurrió con el corredor de la Núñez, pero quizás podríamos avanzar sobre qué ha ocurrido con los demás, porque todavía el tránsito es un verdadero caos. Sí, mira. Yo creo que tú te refieres a Pedernales. Sí, Pedro Pedernales. A Pedernales, sí, que fue nuestra primera visita. A la semana del presidente tomar posesión fuimos a Pedernales. Sí. El proyecto de Pedernales va avanzando. Ya se están haciendo todas las vías de acceso a donde va a ser el proyecto. Ya eso se está trabajando, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo todas las carreteras y demás. La parte del proyecto en sí, que es una alianza público-privada, sí, a través de un fideicomiso que ya está creado, el Estado está en proceso de tasar los terrenos que van a ser transferidos a ese fideicomiso público, que es el fideicomiso que está creado ya para el desarrollo de Pedernales. Porque es un modelo interesante lo que se está haciendo ahí y en otras regiones del país. El esquema que hemos diseñado es apalancar el desarrollo regional de la República Dominicana con proyectos de inversión público-privado, porque eso nos garantiza una sostenibilidad en el tiempo. O sea, si nosotros logramos el objetivo que tenemos con Pedernales y esa región, va a haber un desarrollo de la región apalancado con la riqueza que va a generar el proyecto que se está haciendo en Pedernales, que es un proyecto turístico, básicamente, pero va a generar los empleos, va a generar el dinamismo económico que va a apalancar el desarrollo de Pedernales. Para eso se está haciendo en una comisión de desarrollo de Pedernales, que yo la presido, que no es la del proyecto,
se está planificando todo lo que es la formación y el desarrollo de los jóvenes de allá. Ya tenemos los cursos para formar los técnicos que van a servir a esos hoteles y a todo ese proyecto, porque conlleva un aeropuerto, conlleva generación eléctrica, conlleva acueductos, todo, porque es un desarrollo integral de un destino. No es lo mismo que tú comprar un solar en un destino desarrollado y hacer un hotel. Esto es desarrollar un destino mucho más amplio. Entonces, todo eso es una inversión que va a rondar los 1.800 millones de dólares, donde el Estado va a tener el 50% vamos a llamarle, de sus acciones. No son acciones porque es un fideicomiso. Entonces, el Estado va a aportar las tierras, el sector privado va a aportar el dinero, y ahí nace ese desarrollo, que tiene que ser integral y simultáneo. O sea, tú no puedes hacer el aeropuerto ahora y después los hoteles. Tienes que hacerlo todo junto porque está partiendo de cero. Pero no está dilatado el proceso. No, para nada. Un proyecto de esa magnitud, y sobre todo cuando estamos saneando cosas, terrenos y demás, eso va a un ritmo acelerado. Y ese fideicomiso ya está formado, y las tierras ya están saneadas, que avanzó mucho el gobierno anterior. Entonces, esas tierras van a ser aportadas al fideicomiso, y ya los inversionistas privados, los hoteles se están diseñando 6 hoteles ya. O sea, eso va bien, y es un modelo de desarrollo que yo creo que es lo más sano, porque no va a haber ni que contratista del Estado ni nada de eso, todo va a ser transparente a través de un fideicomiso, y va a garantizar que esa región del país, que es la más deprimida económicamente, tenga realmente un medio productivo que le genere riqueza. Ministro Macagrulla, ya acabamos. Como uno dice, 1 minuto, pero 30 segundos. A ver si usted puede acuñar en una frase lo de la reforma fiscal. Yo lo entendí perfectamente, y el televidente de seguro, pero mañana dice un funcionario que sí o sí que va este año. Usted en marzo dijo que esperaba que en enero del 22 entrara en vigencia. Parece que no va a ser posible. Se puede decir que lo del fiscal, el pacto, lo que sea, está en veremos y no es sí o sí. En veremos. No. El gobierno dominicano no tiene definición sobre ese tema. Estamos en proceso de evaluación y estudio de alternativas. Está claro. Gracias al ministro Lisandro Macagrulla, que ha sido nuestro invitado de hoy para la entrevista de Medios Conjuntos de CDN y el Caribe.